Estás en Deliciosa Vida Podcast, un espacio para mirar más allá del plato y descubrir qué necesita tu vida. Soy Jessica Figueroa, nutricionista holística y psicoterapeuta espiritual. En este episodio voy a hablar de lo que te pertenece solo por existir, tu espiritualidad. Esa que el ruido del mundo intenta silenciar poco a poco y que hoy, si te detienes lo suficiente, puedes volver a escuchar. Quiero empezar aclarando algo porque creo que hay una confusión gigantesca con este tema y esa confusión o esa percepción es exactamente la que aleja a la gente de algo que llevan dentro. Y es que la mayoría se imagina que para vivir tu espiritualidad tienes que ser un tipo de persona que probablemente no eres y que yo, por ser psicoterapeuta espiritual, soy ese tipo de persona. No lo soy. Yo me enojo. Tengo días malos. De vez en cuando se me escapa una que otra palabra que definitivamente no está en ningún manual de espiritualidad. Tengo preocupaciones reales, opiniones fuertes que no siempre las callo. En fin, soy humana. Y sé que eso no es lo que muchos esperan escuchar porque hay una imagen muy específica sobre la espiritualidad. ¿Se imaginan que flotamos? Que no pisamos del todo este plano terrenal. Que hablamos en susurros, que tenemos la familia perfecta, la vida resuelta, que nunca se nos cruza un mal pensamiento y que básicamente vivimos en una nube con música de fondo. Bueno, hoy vengo a desenmascarar esas creencias y eso no me hace menos espiritual. Me hace exactamente lo que la espiritualidad requiere. Alguien que está en la vida real con todo lo que eso implica y que aún así elige seguir buscando algo más profundo. Porque la espiritualidad tiene una reputación que no merece. La gente la imagina con incienso, con poses perfectas de yoga, con frases que suenan bien en redes sociales, pero que no dicen nada cuando te derrumbas. O la imagina como algo que le pertenece a cierto tipo de personas, las que ya resolvieron todo, las que hablan suave, las que nunca se enojan. Y entonces la mayoría la descarta. Dice, eso no es para mí. Yo soy demasiado real para eso, demasiado ocupada, demasiado humana. Hoy te voy a mostrar otra cosa, la espiritualidad que yo conozco, la que acompaño, la que transformó mi manera de ver absolutamente todo. No te pide que seas mejor, te pide que seas tú. Mi relación con la espiritualidad no llegó en un momento de paz, llegó en medio del ruido. Siempre tuve la intuición muy despierta, desde antes que le pusiera nombre. Algo que llegaba antes de que yo lo procesara. Una voz interna que sabía cosas que mi mente todavía no había terminado de entender. Y yo lo notaba, lo respetaba, aunque no lo entendiera del todo. La meditación llegó después. Y lo que hizo no fue callarme. Fue mostrarme lo que había ahí adentro cuando me detuve para escuchar. Y luego llegó un curso de milagros y ahí algo se movió desde el fondo. No en la superficie, en la manera en que yo veía el mundo, en lo que creía que tenía importancia real, en la diferencia entre lo que se ve y lo que es. Porque hay un lado de la mente que no siempre se ve, un lado que opera desde el miedo, desde lo que aprendiste que eras, desde las heridas que no terminaste de soltar. Y conectar con ese lado, mirarlo, reconocerlo, trabajarlo, es lo que me permitió encontrar mi verdadero ser. No el ser que da todo el tiempo, no el ser que siempre tiene la respuesta, el ser que existe debajo de todo eso. A ver, hay algo que en la nutrición holística siempre está presente y que sin embargo casi nadie nombra cuando habla de salud. Todo lo que llevas en el espíritu, lo que no has soltado, lo que no has perdonado, lo que has estado evitando mirar, no se queda suspendido en el aire, aterriza en el cuerpo. Lo veo constantemente. Personas que llegan con cansancio aunque duermen, con digestiones que no funcionan aunque coman bien, con tensión que no se va aunque hagan ejercicio. Y cuando empezamos a trabajar desde adentro, desde eso que llevan y no han soltado, algo cambia. Porque el cuerpo y el espíritu no son dos cosas separadas, son una. Míralo así, el cuerpo no entiende de pasado ni de futuro, vive en el presente. Y si en el presente hay una historia que no cerraste, una conversación que nunca tuviste, algo que perdonaste de la boca para afuera, pero que sigue ahí, el cuerpo lo registra, lo almacena, lo expresa de la única manera que sabe, con dolor, con enfermedad. No te digo esto para que te asustes, te lo digo porque es liberador. Porque si el cuerpo responde a lo que llevas dentro, entonces trabajar desde adentro tiene efectos reales, medibles, que se sienten en el cuerpo y no solo en la cabeza. Y sin embargo este trabajo interno, es lo primero que se descarta cuando alguien quiere trabajar su bienestar, porque es lo más difícil de medir, porque no hay una pastilla para eso, porque pide algo que pocas personas están dispuestas a dar, honestidad total consigo mismas. Pero cuando alguien da ese paso,
cuando deja de evitarlo y empieza a habitarlo, lo que cambia no es solo lo que piensa. Cambia cómo vive, cómo come, cómo descansa, cómo se relaciona, cómo llega a cada día. Por eso la espiritualidad es parte fundamental en este podcast, porque es la parte silenciosa de cuidarte de verdad. Hay algo que no cuento porque requiere un nivel de vulnerabilidad que no siempre estoy lista para dar. Hubo un quiebre familiar. No me pasó a mí directamente, pero estaba ahí. Y a veces ser testigo de algo duele de una manera diferente a vivirlo tú misma, porque no puedes hacer nada, solo estás. Y aún así tienes que mantenerte entera. Vi a alguien que amo quebrantarse y yo estaba ahí, perdida, confundida, sin ningún poder para arreglarlo. Tratando de entender desde afuera por qué quien se supone que ame sobre todas las cosas era capaz de romper un amor tan puro. Eso fue uno de los momentos más difíciles de mi vida y también fue el más revelador porque en medio de toda esa confusión, en medio de ese dolor que no era mío, pero que yo llevaba como si lo fuera, entendí que el objetivo de todo esto, de toda esta vida, de todo este esfuerzo, de todo lo que construimos y cuidamos, es la paz interior. No la felicidad perfecta, no que todo salga como uno quiere, la paz. Y que nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de quitarte esa paz. Eso lo entendí ahí, en el momento más ruidoso y más difícil. Y desde ahí cambió todo. Desde ahí viene la filosofía de vida. Desde ese soltar que no es rendirse. Es soltar lo que ya no puedes controlar para poder abrazar lo que sí puedes. Hoy voy más liviana. No porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque ya sé lo que importa y lo que no. Y esa claridad es todo. Y de eso, de cómo se llega a esa claridad, de lo que significa volver a ti cuando el ruido trata de silenciar, es exactamente de lo que quiero hablarte ahora. Antes de entrar en todo esto, quiero decirte cómo yo lo entiendo, porque esto es una experiencia muy personal. Eso que estamos llamando espiritualidad es la búsqueda de conexión con algo más grande que tú, más grande que yo, con un propósito, con un sentido, con una paz que no depende de que todo afuera esté bien. Y lo que mucha gente no sabe y que a mí me parece importante decir es que eso no es una práctica que algunas personas tienen y otras no. Es algo que todos traemos. Todos en algún momento de la vida nos hemos preguntado ¿quiénes somos más allá de lo que hacemos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que importa de verdad cuando lo quitas todo? Esas preguntas son las que aparecen a las 3 de la mañana cuando no puedes dormir. Las que llegan cuando algo grande se mueve en tu vida. Las que nadie te hizo, pero tú te haces en silencio. Esa búsqueda, no es algo que tengas que ir a buscar afuera. Ya está en ti, siempre estuvo. Es la diferencia entre ir por la vida en automático y vivir despierta, vivir despierto, entre reaccionar a todo y elegir desde adentro. Y eso no requiere perfección, requiere honestidad contigo, con lo que eres, con todo lo que eso incluye. A ver, te cuento algo que me pasa seguido. Cuando me preguntan qué hago, le digo que soy psicoterapeuta espiritual. Y siempre, no me preguntes por qué, hay una pausa. Y es una pausa muy específica. La de alguien que está diciendo si esto es para ellos o no. Y en 2 segundos ya la persona decidió que no. ¿Por qué? Porque la palabra trae un equipaje enorme. Y ese equipaje no es tuyo. Te lo pusieron otros. Te lo puso el que intentó meditar y no pudo callarse la mente 5 minutos y concluyó que definitivamente esto no era para él o para ella. El que lo asocia con religión y ahí ya cerró la puerta. El que siente que para vivirlo hay que renunciar a algo, al café, al mal humor, al carácter fuerte, a tener una opinión. Y entonces lo descarta con toda la lógica del mundo porque es desde lo que le dijeron que era. Pero quiero que sepas que esto no empieza cuando ya eres mejor persona. Empieza exactamente donde estás, con el carácter que tienes, con la vida que llevas, con los días buenos y con los no tan buenos. No te pide que cambies antes de entrar. Te encuentra donde estás. De hecho, quiero llevarte a algo que tal vez no recuerdas, pero que viviste. Hubo un tiempo, el de la niñez, en que podías ver lo maravilloso sin cuestionarlo, en que los milagros eran posibles, en que la imaginación creaba mundos enteros sin pedirle permiso a nadie. Llegamos con 2 cosas muy potentes, la capacidad de amar y la de crear. Antes de que el mundo nos dijera quiénes teníamos que ser. Esa versión de ti que llegó completa al mundo, con la capacidad de asombrarte, de amar sin condiciones, de crear sin miedo, de confiar sin cuestionarlo todo. Esa que veía lo maravilloso y lo creía posible. No la perdiste. El mundo fue acumulando capas encima.
el ruido, el miedo, las normas, los conflictos, las heridas, y esas capas la taparon. Pero sigue ahí. Con el tiempo, el amor fue sustituido por el miedo, con mensajes que decían que no éramos suficientes, que había que ganarse el lugar, que el mundo era difícil y había que endurecerse para sobrevivir. Y sin que lo eligiéramos, nos fuimos alejando de esa versión que sabía que los milagros eran posibles. Eso que estamos hablando hoy es volver a esa apertura, no a la ingenuidad de niña, a la capacidad de ver más allá de lo que el mundo visible muestra, de recordar que hay algo más permanente que cualquier problema que estés atravesando ahora mismo. Y eso me lleva directo a algo que suena muy simple, pero que en la práctica cuesta muchísimo. Habitarte, estar presente en tu propia vida. No vivir en el pasado que ya no puedes cambiar. No vivir en el futuro que todavía no existe. Estar aquí, ahora, en lo que está pasando. Suena simple. Y sin embargo, la mente no para. Siempre hay algo que resolver, algo que planear, algo que analizar. Y en medio de ese ruido, la vida real, la que está pasando ahora mismo, se va sin que la hayas vivido del todo. La meditación me enseñó eso, no a vaciar la mente. Eso no existe. Me enseñó a estar, a notar el ruido sin dejar que me maneje, a volver al cuerpo, a este momento. Y lo que descubrí es que cuando estás presente de verdad, cambia todo. Cómo comes, cómo descansas, cómo escuchas a alguien, porque todo, absolutamente todo, pasa desde esa presencia. Y aquí va una pregunta que quiero que te hagas hoy, con toda la honestidad posible. ¿Cuántas conversaciones tuviste esta semana de verdad? ¿Cuándo comiste sin estar pensando en otra cosa al mismo tiempo? ¿Cuántos momentos del día realmente los viviste o simplemente los atravesaste con la mente en otro lado? Estar presente no es un lujo para cuando tengas tiempo, es la base y no requiere condiciones perfectas. Solo el compromiso de volver, siempre volver a este momento, a esta vida que está pasando ahora. Hace poco hablé de un curso de milagros y quiero detenerme aquí porque esto fue lo que más me movió y lo que más le mueve a las personas que acompaño. Un curso de milagros habla de un cambio de percepción, de que el mundo que ves no es el único mundo que existe, de que hay una diferencia enorme entre lo que parece urgente e importante en el mundo, de lo que tiene importancia real cuando te alejas un poco, y que la paz no viene de que las cosas afuera estén bien, viene de cómo las miras tú desde adentro. Eso me costó. Porque el mundo nos entrena para lo contrario, para medir el bienestar por resultados, por logros, por lo que se puede ver, tocar y demostrar. Pero hay cosas que solo se ven desde adentro. Hay claridades que solo llegan cuando te detienes. Y hay respuestas que ya están ahí, que no las escuchas porque el ruido de afuera no para. Cuando empiezas a mirar desde adentro, algo cambia. No el mundo, tú. Y cuando cambias tú, lo que ves también cambia. Eso para mí es un milagro. No en el sentido espectacular, en el sentido real. No te digo que es fácil, te digo que es posible. Lo he vivido y lo he acompañado suficientes veces como para saber que no es solo un concepto bonito. Está disponible para ti. No cuando lo tengas todo resuelto, ahora. Y mientras hablo de todo esto, sé que hay personas escuchando que están pensando, está bien, Jessica, pero yo tengo cosas muy difíciles encima, cosas que no se resuelven con una perspectiva diferente. A esas personas le quiero decir algo directamente. Todos hemos tenido un ala rota, tal vez las dos. Todos llevamos algo, una pérdida que no terminó de cerrarse, una herida que dejó marca, una versión de ti que tuviste que cambiar para sobrevivir a algo y que tal vez ya no necesitas, pero que sigues siendo por costumbre. Y hay personas que llevan eso como vergüenza, como si el haber pasado por algo difícil dijera algo malo de ellas, como si la fractura las definiera. Lo que yo he visto en este trabajo y en mi propia vida es exactamente lo contrario. Las personas más enteras que conozco no son las que no pasaron por nada, son las que pasaron por mucho y decidieron hacer algo con eso. No convertirlo en discurso, sino soltar lo que ya no sirve, quedarse con lo que enseñó y seguir. Ese camino no te pide que finjas que eso no pasó, no te pide que estés bien cuando no estás bien. Lo que sí te muestra, con el tiempo y con el trabajo, es que esa fractura no te define. Y algo que a mí me tomó tiempo asimilar. A veces esas fracturas son exactamente por donde entra la luz. Todos hemos tenido una ala rota. Lo que buscamos hoy no te la quita, te enseña a volar igual. Y esto me lleva a algo que descubrí sobre el trabajo. No solo el mío, cualquier trabajo que cambió cómo entiendo lo que hago cada día. Cuando miro hacia atrás en todo lo que he hecho, las etapas, las profesiones, las versiones de mí que fueron apareciendo, hay un hilo que las conecta a todas. Yo, no como ego, como vocación. Cada etapa me enseñó algo para la siguiente. Cada trabajo me acercó un paso más a lo que vine a hacer.
Y lo que entendí y que me parece importante compartirte es que más allá de lo que hagamos en el mundo, todos tenemos el mismo trabajo profundo. Conectar, acompañar, estar presentes para alguien más. No importa si eres artista, madre, empresaria, maestra, lo que sea. Si lo que haces viene desde ese lugar, desde algo más grande que tu propio reconocimiento, ya estás viviendo tu vocación más profunda, aunque no lo hayas llamado así todavía. Eso me sostuvo en los momentos difíciles. No la disciplina, no la fuerza de voluntad. Saber para qué lo hago. Ese propósito que está por encima de si hoy salió bien o no. Y eso no se consigue afuera. Se descubre adentro, cuando te detienes, cuando te preguntas de verdad, cuando paras el ruido para escuchar lo que ya sabes. Y no hay una manera más honesta de agradecer lo que se te ha dado que usarlo. No cuando lo tengas todo resuelto. Ahora, con lo que tienes. Y te preguntarás, ¿y todo esto qué significa en la práctica? ¿Cómo vive esto alguien que tiene un trabajo real, una familia real, preocupaciones reales? Te lo digo desde lo que yo hago, no desde lo que se supone que hay que hacer. Para mí, esto no es algo que hago aparte de la vida. Es la manera en que hago la vida. Es la disposición a pausar antes de reaccionar. Es notar lo que siento antes de decir o hacer algo desde ahí. Es preguntarme en los momentos difíciles si estoy respondiendo desde el miedo o desde algo más real. Pues mira, no lo logro siempre. Ya lo dije, soy humana. Hay días en que reacciono, en que me enojo, en que el miedo gana, y eso también es parte del camino. No se trata de no fallar, se trata de volver. Volver a la respiración, volver al cuerpo, volver a la pregunta, ¿qué es lo que importa de verdad? Y hay algo más que quiero recordarte, algo que no se menciona seguido y que para mí es lo más importante de este episodio. No estás sola, no estás solo en esto, nunca lo estuviste. Hay una fuerza que te sostiene. Yo la conozco como Dios, pero tú la puedes llamar como resuene contigo. Pero está ahí. No te abandonó cuando las cosas se pusieron difíciles. Estuvo ahí cuando no tenías fuerzas. Y sigue ahí ahora mismo mientras escuchas esto. El ruido del mundo intenta que lo olvides. Las heridas hacen que dudes de ella. Y sin embargo sigue ahí, esperando que te detengas lo suficiente para sentirla. No todo está perdido. Nunca lo estuvo. Lo que sientes que se fue, esa versión tuya, esa conexión, esa paz, no se fue. Solo quedó tapada bajo todo lo que el mundo fue poniendo encima. Y se puede desenterrar. Claro que sí. Con tiempo, con honestidad, con la disposición de volver a ti. Esto no elimina el dolor. No te promete que todo va a salir bien. Pero cambia tu relación con lo que pasa. Algo en ti sabe que eso no es todo lo que eres. Que hay algo más grande que cualquier problema que estés atravesando ahora mismo. Y eso tiene efectos físicos reales. Cuando dejas de vivir en modo emergencia constante, el cuerpo descansa. Cuando confías en algo más grande que tus propias fuerzas, algo se afloja. Cuando dejas de necesitar controlar absolutamente todo, la tensión baja. No como técnica, como consecuencia natural de volver a ti. Hay personas que lo viven en la meditación, otras en la naturaleza, otras en la oración, en el silencio, en la música, en el movimiento. No hay una sola forma de vivirlo. Solo practica cuál de ellas te vuelve a ti. Sin embargo, todas tienen algo en común. Requieren que te detengas, aunque sea un momento, aunque sean 10 minutos. Que pares el ruido y dejes que llegue lo que siempre estuvo ahí esperando que lo escuches. Esa pausa, esa disposición a escucharte es el primer paso. No el más dramático, el más real. Lo que más transforma no es lo que aprendes, es lo que dejas de evitar. Evitamos el silencio porque en el silencio aparece lo que no hemos querido mirar. Evitamos la quietud porque en la quietud escuchamos lo que no hemos querido escuchar. Y mientras lo evitamos, seguimos buscando afuera lo que solo existe adentro. La espiritualidad no es añadir algo a tu vida, es atreverte a detenerte, a mirar, a escuchar y a confiar en lo que encuentras cuando lo haces. Mira, si hay algo que me llevé de todo este camino y del que sigo recorriendo, es que la espiritualidad no te pide que seas diferente de lo que eres. Te pide que te veas de verdad con todo, con lo que te gusta de ti y con lo que todavía estás trabajando, con el ala rota y con la que vuela. Te pide que estés presente en tu propia vida, no en la que planeaste, en la que tienes ahora. Y te pide que uses lo que se te ha dado, no desde la perfección, desde la autenticidad, desde ese lugar tuyo que existe debajo de todos los roles y que nadie más puede ocupar. El trabajo más importante no es el que aparece en tu currículo, es el de estar viva de verdad y compartirlo. Esta semana quiero pedirte algo diferente a lo que hacemos siempre. No una reflexión, una acción concreta, pequeña pero concreta. Busca 10 minutos, solo 10, para estar contigo sin hacer nada más. Sin teléfono, sin música, sin lista de pendientes, sin producir nada. Solo tú
y lo que aparece cuando el ruido para. No tiene que ser perfecto, no tienes que vaciar la mente. Ese no es el objetivo, porque en realidad vaciar la mente no existe. Solo siéntate, respira, observa lo que está ahí. Y si lo que aparece te incomoda, si hay algo que llevas evitando, anótalo. No para analizarlo todavía, solo para reconocer que está ahí. Esos 10 minutos no son un ejercicio de espiritualidad, son el primer movimiento hacia ti. Si algo de lo que hablamos hoy tocó algo en ti, si hubo un momento en que pensaste, esto es exactamente lo que necesitaba escuchar, me gustaría saberlo. Y si hay algo que llevas y todavía no sabes cómo nombrarlo, también me puedes escribir para hablar. El enlace te lo dejo en las notas de este episodio. Si quieres seguir explorando todo esto, las relaciones, la alimentación, cómo descansas, cómo te mueves, tengo una guía gratuita. Se llama Cuida Más de Ti. No es una lista de cosas que tienes que hacer. Es un punto de partida para mirar tu bienestar de una manera diferente, con todo lo que eso incluye. El enlace está en la descripción de este episodio. Y si lo que hablamos hoy resonó en un lugar más profundo, si hay algo que sientes que ya no puedes mover sola o mover solo, algo que lleva tiempo ahí y que cada vez pesa más, trabajo en sesiones privadas de psicoterapia espiritual. No para darte un mapa de cómo deberías ser, para acompañarte a soltar lo que ya no te pertenece y a reconectar con lo que siempre fue tuyo. El enlace está en la descripción de este episodio. La próxima semana voy a hablarte de algo que en algún momento del camino te convencieron que no era tan importante, que era para cierto tipo de personas, que tú tal vez no lo tenías. La creatividad. Y lo que tiene que ver mucho más de lo que crees con cómo te cuidas, con cómo vives y con quién decides ser. Quédate, que vale la pena. Gracias por estar aquí, por escucharme y escucharte. Este es tu espacio. Nos vemos el próximo lunes. Cuídate mucho. Y recuerda, no descubras quién eres. Decídelo.